En un rincón olvidado de la sierra, donde la noche parece respirar junto con la tierra y las estrellas son tan numerosas que proyectan sombras, existe un silencio que habla. Es el silencio de un pueblo remoto cuando el mercado se adormece, cuando las fiestas patronales son ya un recuerdo lejano, cuando cada casa se recoge y confía en la solidez de sus muros de adobe y en la costumbre de las viejas oraciones. Es en esas horas que las historias dejan de ser solo historias. Te llevo conmigo a una de esas noches, a una humilde casa de adobe, donde Elena y Ricardo, una pareja joven, guardaban el mayor de sus tesoros, la vida que se formaba en el vientre de Elena. Ella ya sentía el dulce peso de la gravidez avanzada, en sus ojos una valentía silenciosa. En Ricardo, el celo del hombre que devuelve a la tierra el sudor que ella exige y recibe a cambio lo suficiente para mantener encendida la llama del hogar. La casa olía a café recién tostado y a jabón de barra. El patio guardaba los pasos del día, y un perro mestizo, Canelo, dormía cerca del umbral como un vigía cansado pero atento. La luna llena colgaba enorme sobre el corral, y su brillo derramaba una plata pálida sobre el pasto, los cactus y los tejados de barro. Nada parecía fuera de lugar, nada excepto una sensación que se insinúa como viento por las rendijas, una intuición que no pide permiso. Así es como la noche comienza cuando decide cambiar el destino de alguien, sin aviso, con una respiración más profunda, con un escalofrío que no tiene nombre. Lo primero que cambia es el sonido. La sierra tiene sus ruidos, el croar, que se repite como un rezo, el susurro de la hojarasca rala, una rama que cede bajo el peso de un pájaro nocturno. Pero aquella noche, el sonido que llega es otro. Es un arrastrar pesado, como si algo más grande que un hombre, más bajo que un caballo, pasara restregando su cuerpo en la vegetación seca. Canelo levanta la cabeza antes que Ricardo, con el sueño ligero, sienta el corazón latir diferente. El perro suelta un gruñido corto, una advertencia, y luego un ladrido que no es valentía, es pavor. Ricardo se despierta sobresaltado. La habitación es un dibujo de sombras, y la luna por la ventana recorta la silueta de Elena, acostada de lado, protegiendo su vientre con las manos. Él se levanta despacio para no despertarla. El piso de madera cruje levemente, y ese pequeño lamento de la madera parece demasiado grande en un silencio que se vuelve cada vez más tenso. Afuera el ladrido se convierte en aullido y luego cesa. El silencio, ese que habla, ahora grita. En el pasillo, la mano de Ricardo encuentra el cañón de la vieja escopeta de caza. No hay munición suficiente para la fantasía, piensa él, intentando nombrar el miedo. Quizás sea un jabalí extraviado. Quizás un perro desconocido, quizás nada. Él abre una rendija de la cortina de la sala. El patio es un plato de luz fría y el pasto una ondulación estática. La mirada barre la cerca de varas, el árbol de mezquite, el montículo de tejas apoyado en el muro. Nada. Pero hay una certeza sin forma en el pecho. Algo los observa. Elena se despierta cuando el viento cambia. La gestante aprende a escuchar el mundo de otra manera, por dentro. Siente al bebé moverse como si el pequeño también escuchara la noche con la piel. Ella se sienta despacio, se agarra al borde del colchón, llama a Ricardo en un susurro que apenas nace. Él está en la ventana, y su rostro incluso en la penumbra tiene una sombra nueva. Ella reconoce de lejos la forma de quien disimula para no asustar. «Es solo un animal, mujer», intenta él. Y ese solo cae al suelo como una losa rota. El arrastrar vuelve. Ahora viene detrás de la casa, pegado a la pared de la cocina. Un sonido húmedo, como garras rascando madera mojada. Canelo ladra, pero el ladrido termina en un gemido que se calla. Elena se lleva la mano a la boca, siente la garganta cerrarse. Todo su cuerpo pide luz y ruido, y el mundo ofrece lo contrario. Ricardo levanta la escopeta. El arma, pesada, le recuerda otra vida, otro tiempo de largas cacerías, cuando el miedo era simple y tenía forma de jabalí. El primer golpe llega sin anunciarse. La puerta de la cocina vibra como si un toro hubiera embestido contra ella. La cerradura llora, la madera cruje por dentro y toda la casa parece dar un paso hacia atrás.
Ricardo corre, empuja la mesa contra la puerta. Elena, con pasos cortos y respiración acelerada, viene detrás, una mano en el vientre, la otra apoyándose en el umbral. El olor entra por la rendija, una mezcla de pelo mojado, tierra removida y un hedor a sangre vieja. La noche tiene un rostro y está pegada a la puerta. Ricardo se interpone entre la mesa y Elena como si su cuerpo fuera una pared. La criatura empuja de afuera hacia adentro y la cerradura, que ya no sujeta, golpea como una campana. Por un instante, hay un ojo en la oscuridad, un brillo de ámbar quemado, no exactamente humano, no exactamente animal. Elena no sabe si lo vio realmente o si su mente lo inventó, pero esa chispa la atraviesa. No es solo miedo, es una certeza antigua, de esas que nacen en el hueso. Aquello que contaban los viejos tiene carne. Ricardo apunta por la rendija. Aspira el aire, lo contiene. El disparo rasga la madrugada. El estruendo rompe el silencio y el destello dibuja la cocina de blanco por un segundo. Del otro lado, lo que responde no es el grito de un animal común. Es un aullido que sube espeso y luego se deshace en un gruñido que eriza la piel. La criatura retrocede. La mesa vibra. El piso devuelve la vibración como si toda la casa hubiera castañeteado los dientes. «Vete», dice Ricardo, no a Elena, sino a la noche. Como si la noche obedeciera. El arrastrar desaparece por segundos. Canelo no hace ruido. El corazón de Elena bate tan fuerte que ella está segura de que la criatura puede oírlo. El bebé se mueve, como si respondiera al destello del disparo. Elena se pasa la mano por el vientre, un gesto más para ella que para el hijo, un pacto mudo de protección. La tregua dura lo que un hilo de vela. Pronto llega otro sonido, desde arriba. El tejado. Algo pesado pisa las tejas, desplaza barro, hace que el viento entre por donde no entraba. Ricardo levanta los ojos. El terror tiene muchas formas. La peor es la que cae sobre uno. Él jala a Elena de vuelta a la sala. Le pide que se siente en el suelo, detrás del sofá, resguardada por la pared interna. La lámpara de aceite, olvidada, tiembla con una pequeña lengua de fuego y la luz danzante pinta las sombras del techo con el dibujo de lo que sea que pase afuera. Un desgarro. Dos tejas ceden y la noche abre un ojo dentro de la casa. Entre las vigas, una sombra de hocico, dientes que brillan más que la luna, la respiración caliente que entra como un aliento pútrido. Ricardo dispara de nuevo, esta vez sin apuntar, para asustar. El destello empuja la sombra hacia atrás y el golpe que se oye es de peso y furia. Afuera el aullido reverbera y los perros de la vecindad responden con una orquesta desafinada que eriza hasta la cerca. La criatura rodea el tejado como si buscara el punto débil de la casa. Elena cierra los ojos por un instante y sin palabras, reza. No la oración aprendida de la misa, sino la oración inventada por quien se ve en la oscuridad y necesita encontrar una luz en sí mismo. Ricardo recarga con manos que se empeñan en temblar. El plomo gotea en el cañón y el tiempo, ese viejo señor, decide andar despacio a propósito. La madrugada tiene una forma de durar más cuando uno espera lo peor. El tejado gime, las paredes crujen como si recordaran que son barro y madera, y no una muralla. La cocina todavía huele al hedor de la sangre imaginada y la sala al sudor del miedo. Ricardo se mueve poco. El instinto dice que el ruido atrae cosas malas. La lámpara de aceite se va apagando. La claridad de la luna, que antes parecía hermosa, ahora es una hoja fría. Detrás de los ruidos hay otro sonido, casi demasiado pequeño para hacer frente al terror. El corazón del bebé latiendo, un compás que Elena siente en sus manos cuando toca su vientre. Ella susurra hacia adentro: «Quédate conmigo, quédate quieto, pasará». Es como si se lo dijera a sí misma. Su cuerpo entiende que necesita hacer refugio 2 veces. El miedo, cuando encuentra amor, disminuye. De repente el sonido cambia de lugar. Pasos pesados se alejan por el tejado y reaparecen en el corral. Rodean la casa, se detienen en la puerta de la sala. Ricardo levanta el arma, pero no dispara. Se oye un resoplido bajo como si la criatura aspirara el olor de adentro, catalogando vida. La madera del umbral cruje, el cerrojo vibra, el peso se apoya, un empujón corto solo para recordar que puede, y entonces, como vino, el empujón termina. Los pasos se alejan y lo que queda es un rastro de silencio exhausto. El día llega sin coraje, primero un gris, luego un rosa pálido en el horizonte. La luz revela lo que la noche dibujó con dedos brutos. La puerta de la cocina está astillada por garras que no pertenecen a ningún animal que conozcamos.
El tejado tiene una herida abierta, un agujero de 2 tejas por donde la madrugada respiró dentro de la sala. En el corral, la cerca está aplastada hacia afuera como si algo grande hubiera regresado al monte. Y cerca del montículo de tejas, Canelo, el cuerpo tendido de lado, quieto de una manera que no es sueño. Ricardo se acerca despacio. La mano va al hocico por memoria. El frío que encuentra no acepta consuelo. Elena se acerca a la puerta, una mano en el vientre, la otra en la madera astillada, como si pudiera leer lo que sucedió por las vetas del tronco. Ella no llora fuerte. El llanto, cuando el dolor es profundo, nace bajo. Ricardo baja la cabeza sobre el perro y se queda un tiempo sin medir. Después se levanta, ojos rojos y mandíbula dura. No hay tiempo para la debilidad. Hay cosas que hacer: enterrar al amigo, arreglar la casa, avisar a los vecinos y entender, si es que se puede entender, qué noche fue aquella. La sierra amanece sabiendo las cosas. Antes de que el café termine de perfumar la cocina, voces surgen en el corral. Pasos, el crujido de sandalias y el metal de machetes golpeando contra viejas vainas. Don José, el curandero del pueblo, llega al frente, sombrero de cuero en la frente y ojos donde moran demasiadas historias. Detrás de él, 2 jóvenes, uno con escopeta y otro con un palo grueso. Más atrás, doña Carmen, que siempre trae noticias y rezos con las manos en el delantal. «¿Qué fue eso, hombre?», pregunta don José mirando a Ricardo y a las marcas en la puerta. Ricardo intenta explicar lo que no tiene nombre. Habla del aullido, del tejado, del ojo que brilló, del olor que entró por la rendija. La palabra que nadie quiere decir circula por los labios, como brasa. Don José la contiene un poco más, como quien sujeta una azada por el mango sabiendo de su peso. «Hay animales que no entendemos, pero hay cosas que también visten de animal». Doña Carmen se persigna y el aire parece más ligero por 2 segundos. Las marcas en el suelo guían la mirada de todos. Son huellas demasiado grandes, de 3 dedos largos, profundas. También hay, en el barro cerca de la cerca, el rastro de algo arrastrado, como si el peso hubiera vacilado después del disparo. Don José se agacha, pasa el dedo por el surco, huele por vieja costumbre, como si la nariz pudiera leer el mundo. «Hay sangre», dice, «y no es de gente, pero tampoco es de animal que yo conozco». La frase cae como piedra en el estómago de quien escucha. Es cuando Antonio, el Toño del arroyo, aparece corriendo, la voz atrapada en la garganta por la prisa. «Lo encontré, allá abajo, cerca del agua». Las palabras empujan a los hombres hacia el sendero, y Elena siente que la casa se vacía demasiado rápido. Ricardo duda. Mira a Elena, a su vientre, a la puerta herida, al camino que lleva al arroyo. Don José entiende el dilema y pone la mano en el hombro del joven. «Ve, yo me quedo. Ella no estará sola». Así es en el campo. El miedo divide su peso entre brazos vecinos. El sendero es un corredor de monte batido que conoce todas las prisas del mundo. Ricardo, los 2 jóvenes y Toño bajan juntos, con el aire fresco de la mañana entrando en el pecho como si quisiera borrar los restos de la noche. El arroyo canta abajo, y es allí, a la orilla de un remanso, donde la verdad elige una forma que nadie quería ver. Toño señala, y su dedo tiembla. En el barranco boca arriba, con los ojos abiertos a un cielo claro que no combina con aquella escena, está el cuerpo del vecino que vivía más allá de la curva del camino, el otro Antonio, conocido como Toño del Puesto. El cuerpo habla un lenguaje sin frases, las marcas en el pecho, los desgarros en los brazos, mordeduras que no parecen tener dientes definidos. No es cuchillo, no es jaguar, no es hombre, es otra cosa. No hay mucha sangre allí, hay rastros de ella que bajan hacia el agua como si el arroyo hubiera bebido parte de la noche. Ricardo siente una ola de náuseas, un ardor en la nuca. El recuerdo del ojo ámbar en la rendija vuelve con fuerza. El mundo, que era enorme, se encoge hasta caber en aquel barranco, en aquel cuerpo, en aquel silencio nuevo. La vuelta a casa es un camino que todos recorren en silencio. Cada paso parece pensar. Doña Carmen ya llora de antemano, sin saber por quién llora más, si por Toño, si por Canelo, si por Elena, que vio el miedo golpeando a la puerta. Don José se ajusta el sombrero y la sombra que el cuero hace en su rostro le da un aire de testigo antiguo. «No digan en voz alta el nombre de lo que no queremos llamar», aconseja, y las palabras por un momento parecen un remedio amargo que funciona. Cuando Ricardo entra, los ojos de Elena preguntan sin voz. Él dice con el rostro lo que no puede decir con palabras. Ella entiende. El bebé, dentro, se mueve como quien se queja del mundo. Elena aprieta la mano de su esposo y ese gesto simple cose un poco el desgarro del día. «La policía será avisada», alguien comenta. «Vendrán, mirarán, medirán, anotarán, pero hay cosas que la libreta no alcanza. Lo que sucedió aquella noche y lo que el arroyo mostró por la mañana escapan entre números y términos. Quedan en el dominio donde los rezos y los tabúes tienen más fuerza que las leyes escritas».
El cuerpo de Toño es llevado en una camilla improvisada. El camino de regreso se tuerce más de lo habitual. Las mujeres se cubren el rostro con los paños que traen del trabajo de la casa. Los hombres hacen que la sombra del sombrero pese. Alguien habla de velas. Alguien habla de cerrar las puertas temprano. Alguien habla de sal gruesa en el umbral. Y alguien, casi nadie, susurra el nombre antiguo con el que se llama a lo que caza por la noche cuando la luna está llena: Nahual. El día se arrastra como un enfermo. El sol que antes era amigo ahora parece un ojo que todo lo ve, pero nada explica. Elena y Ricardo se mueven por la casa como fantasmas, cada uno atrapado en su propio silencio. El vientre de Elena, antes un recordatorio de vida, ahora es un blanco, una vulnerabilidad que la noche reveló. Ella siente al bebé agitarse y cada movimiento es una mezcla de alivio y pavor. ¿Cómo proteger esta nueva vida en un mundo que de repente se mostró tan cruel? Ella recuerda el olor, el gruñido, el ojo rojo en la rendija. Y la imagen de Toño, el vecino pacífico destrozado a la orilla del arroyo, no sale de su mente. La inocencia se fue, llevada por la furia de una criatura sin nombre. Ricardo intenta arreglar la puerta, pero cada martillazo es un eco de la violencia de la noche. Él ve las marcas de las garras, los astillados de madera, y siente la impotencia. La escopeta, que antes le daba alguna seguridad, ahora parece un juguete inútil. Él se pregunta si hizo lo suficiente, si podría haber hecho más. La culpa lo corroe. Una culpa irracional, pero que se instala como un parásito. Él mira a Elena, al cansancio en sus ojos, a la fragilidad de su cuerpo, y la promesa de protección que él se hizo a sí mismo parece demasiado pesada para cargar. El mundo que antes era simple y predecible, ahora es un lugar de sombras y misterios, donde el mal puede esconderse en cualquier esquina, bajo cualquier forma. La noticia de la muerte de Toño se extiende por el pueblo como un incendio en campo seco. No es solo la muerte de un hombre, es la confirmación de un miedo antiguo, un susurro que ahora gana voz. Las leyendas, antes contadas en tono de broma para asustar a los niños, ahora son la realidad que golpea la puerta. Las conversaciones en los mercados disminuyen, las risas son más contenidas y las miradas se cruzan con una desconfianza velada. ¿Quién sería el próximo? ¿Quién sería la criatura? Las preguntas flotan en el aire, sin respuestas, alimentando la paranoia. Los más viejos, que siempre guardaron las historias del folclore con reverencia, ahora las cuentan con un tono de advertencia. Recuerdan las señales, las noches de luna llena, los hombres que se transformaban en bestias. Algunos sugieren rezos, otros amuletos. El miedo es un terreno fértil para la superstición y el pueblo se convierte en un caldero de rituales y creencias, cada uno buscando una forma de alejar el mal que se instaló en la región. Los niños tienen prohibido salir por la noche, las mujeres evitan los caminos solitarios y los hombres andan armados, no más para cazar, sino para defenderse de un enemigo invisible pero real. Los días se transforman en semanas, y la vida tercamente intenta volver a la normalidad, pero lo normal nunca más sería lo mismo. Elena y Ricardo se aferran el uno al otro, buscando consuelo y fuerza en la unión. El bebé que crece en el vientre de Elena es la esperanza, la promesa de un futuro que, a pesar de todo, aún vale la pena luchar. Evitan hablar sobre la noche del ataque, pero el recuerdo está siempre presente, una sombra que planea sobre sus vidas. Cada ladrido de perro, cada ruido extraño en la noche es un detonante para el pánico, un recordatorio de que el peligro puede regresar en cualquier momento. Ricardo pasa más tiempo en casa, protegiendo a Elena. Él refuerza las puertas y ventanas, instala nuevas cerraduras y mantiene la escopeta siempre a mano. El sueño es ligero, interrumpido por pesadillas vívidas de la criatura, de los ojos rojos, del olor putrefacto. Él se siente responsable, no solo por Elena y el bebé, sino por toda la comunidad. Él sabe que el nahual está todavía afuera, al acecho, y que la muerte de Toño fue solo el comienzo. La justicia, él percibe, no vendrá de la policía ni de las leyes de los hombres, vendrá del coraje, de la unión, de la determinación de enfrentar el mal de frente. La luna llena se acerca nuevamente, y con ella la tensión aumenta. Las personas se recogen más temprano, las calles quedan desiertas, y el silencio de la noche es roto solo por el viento que susurra entre los árboles. Elena siente las contracciones intensificarse, una señal de que el parto está cerca.
El miedo se mezcla con la expectativa y ella se pregunta si el bebé nacerá en un mundo seguro o si la sombra del nahual planeará sobre su vida desde el primer día. Ricardo está aún más vigilante, sus ojos escudriñando la oscuridad, sus oídos atentos a cualquier sonido inusual. Él sabe que la criatura puede regresar y él está listo para enfrentarla, cueste lo que cueste. Aquella noche de luna llena, la casa de Elena y Ricardo es un faro de luz en medio de la oscuridad. La lámpara de aceite está encendida y el humo de la leña en la cocina perfuma el aire. Intentan mantener la rutina, pero la tensión es palpable. Elena siente una contracción más fuerte y Ricardo la sostiene, con el rostro preocupado. El bebé está llegando, y con él la incertidumbre de lo que la noche traerá. El destino él percibe está en sus manos. Él necesita proteger a su familia, no importa lo que suceda. La leyenda, que antes era solo una historia, ahora es su realidad y él está listo para escribir el próximo capítulo, con sangre, sudor y coraje. El parto de Elena es largo y doloroso, pero a cada contracción ella encuentra una fuerza que no sabía poseer. Ricardo la apoya, le toma la mano, le susurra palabras de aliento. El miedo al nahual es temporalmente olvidado, reemplazado por la urgencia de la vida que está naciendo. El llanto del bebé, un niño fuerte y saludable, llena la casa con una melodía de esperanza. Es un sonido que ahuyenta las sombras, que ilumina la oscuridad, que renueva la fe. El nombre elegido es Juan, en honor al abuelo de Ricardo, un hombre de temple que siempre enfrentó los desafíos de la vida con valentía. Pero la alegría es breve, la noche no ha terminado. El gruñido, un gruñido bajo, gutural que viene de fuera de la casa. La criatura ha regresado. Ricardo toma la escopeta, el corazón martillando en el pecho. Elena, con el bebé en los brazos, se encoge en la esquina de la cama, los ojos desorbitados de pavor. El nahual, atraído por el olor a sangre y vida nueva, está decidido a entrar. Los golpes en la puerta se intensifican, la madera guiña y toda la casa tiembla. Ricardo sabe que ya no puede huir. Él necesita enfrentar a la criatura, de una vez por todas. Ricardo se posiciona en la puerta, la escopeta en mano. Él sabe que es una batalla desigual, pero la imagen de Elena y del bebé lo impulsa. Él dispara. El estruendo ensordecedor resuena por la casa y un aullido de dolor y furia responde desde afuera. La criatura retrocede por un instante y Ricardo aprovecha la oportunidad para reforzar la puerta con lo que tiene a mano. Pero el nahual es implacable. Él regresa con aún más ferocidad, golpeando la puerta con una fuerza descomunal. La madera se astilla y una rendija se abre, revelando los ojos rojos y el pelaje oscuro de la criatura. Ricardo dispara nuevamente, esta vez apuntando al ojo. El aullido de la criatura es ensordecedor y ella retrocede, tambaleándose. Pero no desiste. Ella intenta entrar por la ventana, pero Ricardo la impide golpeando a la criatura con la culata de la escopeta. El nahual, herido y furioso, salta al tejado, y Ricardo lo sigue, decidido a acabar con aquello de una vez por todas. Elena, con el bebé en brazos, observa la escena con el corazón en la mano. Ella reza, pide a Dios que proteja a su esposo, que aleje el mal de su familia. En el tejado, bajo la luz pálida de la luna llena, Ricardo y el nahual se enfrentan. La criatura es grande y fuerte, sus ojos rojos brillan con odio. Ricardo, exhausto y herido, lucha con el coraje de un padre que protege a su cría. Él desvía los ataques de la criatura usando la escopeta como un escudo. El nahual avanza, sus garras afiladas listas para desgarrar. Ricardo, en un movimiento rápido, golpea a la criatura en la cabeza con la culata de la escopeta. El nahual tambalea, y Ricardo aprovecha la oportunidad para empujarlo del tejado. La criatura cae con un golpe sordo y un aullido de dolor y furia resuena por la noche. Ricardo desciende del tejado, el cuerpo adolorido, pero el corazón aliviado. Él se acerca a la criatura que yace en el suelo, herida y exhausta. El nahual lo mira con los ojos rojos y Ricardo percibe algo. No es solo una bestia, hay algo humano en su mirada, una chispa de dolor y sufrimiento. Él duda, la escopeta en mano. Él podría acabar con aquello de una vez por todas, pero algo lo impide. La criatura, él percibe, es una víctima, tanto como Toño. Es un alma maldita atrapada en un cuerpo de bestia. Ricardo baja la escopeta. Él no puede matar algo que, de alguna manera, todavía es humano. Él se da la vuelta y regresa a la casa con Elena y el bebé. La criatura, él sabe,
no lo seguirá. Está herida y la luz del amanecer está cerca. Él entra en la casa y Elena lo abraza, las lágrimas corriendo por su rostro. El bebé, Juan, duerme tranquilamente en los brazos de su madre, ajeno al terror que lo rodeó. La familia está a salvo, por ahora. El amanecer llega y con él la noticia se extiende. El nahual fue visto, herido, huyendo hacia el monte. Nadie sabe quién es, ni si regresará. Pero una cosa es cierta. La leyenda del nahual de la sierra ganó un nuevo capítulo. Un capítulo de coraje, de amor y de misterio. Elena y Ricardo y el pequeño Juan serán para siempre los guardianes de esta historia. Un testimonio de que el mal existe, pero que la fuerza del amor y la unión puede superarlo. Y así la vida en el pueblo sigue su curso, pero con una nueva conciencia, un nuevo respeto por las sombras que habitan la sierra. El nahual puede haberse ido, pero el miedo y la leyenda permanecerán, susurrados de generación en generación, un recordatorio de que no todas las historias tienen un final feliz, pero que la esperanza, incluso en las horas más sombrías, nunca muere. Los días se convierten en meses y la vida en el pueblo poco a poco retoma un ritmo más tranquilo, pero el recuerdo de aquella noche de terror permanece, una cicatriz invisible en el alma de la comunidad. Elena y Ricardo se dedican al pequeño Juan, que crece fuerte y saludable, ajeno al drama que marcó su nacimiento. Evitan hablar sobre el nahual, pero la presencia de la leyenda se siente en cada sombra, en cada ruido de la noche. La casa, antes un refugio, ahora es un recordatorio constante de la vulnerabilidad humana ante lo desconocido. Ricardo, con el tiempo, se convierte en un hombre más vigilante, más atento a las señales de la naturaleza. Aprende a leer el viento, a escuchar los sonidos del monte, a sentir la presencia del peligro incluso antes de que se manifieste. Él enseña a Juan a respetar la naturaleza, a temer lo que no se puede ver, a confiar en sus instintos. Elena, por su parte, se convierte en una madre sobreprotectora, sus ojos siempre atentos a su hijo, su corazón siempre en alerta. Ella sabe que el mundo es un lugar peligroso y que la inocencia, una vez perdida, nunca más se recupera. La leyenda del nahual de la sierra se extiende más allá de las fronteras del pueblo, ganando nuevas versiones, nuevos detalles, nuevas interpretaciones. La gente viene de lejos para escuchar la historia, para visitar la casa de Elena y Ricardo, para sentir la atmósfera de misterio que plana sobre la región. El canal Cuentos de la Noche se convierte en un éxito, y la historia del nahual de la sierra es uno de los videos más vistos, generando millones de visualizaciones y compromiso. La narrativa, contada con la voz envolvente del narrador y las imágenes creadas por inteligencia artificial, transporta al público dentro de la historia, haciéndole sentir el miedo, la tensión, la esperanza. El éxito del canal permite a Elena y Ricardo una vida más cómoda. Invierten en la educación de Juan, asegurándose de que tenga todas las oportunidades que ellos no tuvieron. Pero el dinero, ellos saben, no borra los recuerdos ni ahuyenta las sombras. La leyenda del nahual de la sierra es un recordatorio de que la vida es frágil y que el mal puede manifestarse de formas inesperadas. Continúan viviendo en el pueblo, arraigados a su tierra, pero con una nueva perspectiva, una nueva comprensión del mundo. La historia del nahual no es solo un cuento de terror, es una lección de vida, un testimonio de la resiliencia humana ante la adversidad. Y así la historia del nahual de la sierra se convierte en un legado, una parte de la identidad de la región. Las noches de luna llena todavía traen un escalofrío, pero ahora el miedo se mezcla con una dosis de respeto, de reverencia por lo desconocido. La gente aprende a convivir con la leyenda, a transformarla en parte de su cultura, de su tradición. El nahual, que antes era un monstruo, ahora es un símbolo, un recordatorio de que la naturaleza tiene sus misterios y que el ser humano, por más que intente controlarla, siempre será parte de ella. Elena y Ricardo envejecen juntos, viendo a Juan crecer y construir su propia familia. Cuentan la historia del nahual a sus nietos, no para asustarlos, sino para enseñarles sobre el coraje, sobre la importancia de proteger a la familia, sobre la fuerza del amor. La leyenda se perpetúa, pasada de generación en generación, un hilo invisible que conecta el pasado con el presente, lo real con lo imaginario.
Y en cada noche de luna llena, cuando el viento susurra entre los árboles y las sombras danzan en el corral, la historia del nahual de la sierra resuena. Un recordatorio eterno de que en el corazón de la sierra, las leyendas nunca mueren. Solo esperan la próxima noche para ser contadas de nuevo. Pero la paz que se instaló en el pueblo era frágil, como la cáscara de un huevo. El miedo, aunque adormecido, nunca se fue de verdad. Acechaba en las sombras más densas del monte, en los aullidos distantes de los perros en las noches de luna llena, en los susurros de los más viejos que se negaban a olvidar. Elena, incluso con la alegría de ver a Juan crecer, sentía un nudo en el pecho cada vez que la luna se mostraba redonda y plateada en el cielo. Recordaba el olor, el gruñido, los ojos rojos. Y Ricardo, por más que intentara disimular, pasaba las noches en vela, la escopeta al lado de la cama, los oídos atentos a cualquier sonido inusual. La casa, que antes era un refugio, se había convertido en un puesto de vigilancia, un recordatorio constante de que el peligro, aunque invisible, todavía estaba afuera. Juan, al crecer, comenzó a hacer preguntas. Preguntas inocentes sobre por qué su padre siempre miraba el monte con tanta seriedad, sobre por qué su madre se encogía en las noches de luna llena. Elena y Ricardo intentaban desviar el tema, inventar historias sobre animales salvajes y vientos fuertes, pero la verdad, como el agua, siempre encuentra una rendija para escurrirse. Juan, con la curiosidad innata del niño, comenzó a escuchar las conversaciones de los mayores, a captar las miradas de miedo, a sentir la tensión en el aire. Comenzó a armar el rompecabezas pieza por pieza, y la imagen que se formaba era la de una criatura que habitaba las sombras, una bestia que aterrorizaba la región. Un día, Juan, ya un jovencito, encontró un viejo libro empolvado en la casa de don José. Era un libro de leyendas y folclor de la región, y en sus páginas amarillentas encontró la historia del nahual. Leyó sobre hombres que se transformaban en bestias en las noches de luna llena, sobre la maldición que los condenaba a una vida de furia y soledad. Leyó sobre las señales, los aullidos, los ataques, y de repente, todo tuvo sentido. Las noches en vela de su padre, el miedo en los ojos de su madre, los susurros de los mayores, la historia del nahual de la sierra no era solo una leyenda, era la historia de su propia familia, la historia de su propia vida. Juan confrontó a sus padres, los ojos llenos de una mezcla de rabia y miedo. ¿Por qué nunca me contaron? ¿Por qué me ocultaron la verdad? Elena y Ricardo, sin saber qué decir, intentaron explicar que era para protegerlo, para ahorrarle el terror que ellos habían vivido. Pero Juan no aceptó. Sentía que la verdad era un derecho y que el silencio era una forma de cobardía. Decidió que no viviría con miedo, que no se escondería de las sombras. Decidió que enfrentaría al nahual, cueste lo que cueste. Ricardo, viendo la determinación en los ojos de su hijo, percibió que no podría impedirlo. Sabía que Juan era terco, igual que él, y que el miedo, cuando no se enfrenta, se convierte en una prisión. Decidió que si Juan iba a enfrentar al nahual, él lo haría a su lado. Elena, renuente, pero comprendiendo la necesidad de sus hombres, dio su bendición, pero con una condición: que volvieran vivos. Ella preparó un amuleto, una pequeña bolsa de tela con hierbas y oraciones, y se lo entregó a Ricardo, pidiéndole que lo protegiera. En la próxima noche de luna llena, Ricardo y Juan se prepararon. La escopeta fue limpiada y cargada, los cuchillos afilados y el amuleto de Elena atado al cuello de Ricardo. Salieron de casa, bajo la mirada aprensiva de Elena, y se dirigieron hacia el monte, al lugar donde Toño había sido encontrado. El silencio de la noche era denso, puntuado solo por los sonidos de sus propios pasos y por el latido de sus corazones. Sabían que estaban entrando en territorio enemigo, en un lugar donde la leyenda se convertía en realidad y donde el peligro acechaba en cada sombra. Caminaron por horas, la luz de la luna filtrándose por las copas de los árboles, creando un juego de sombras y luz que hacía el monte aún más misterioso. Juan, con la energía de la juventud, iba al frente, sus ojos atentos a cualquier señal. Ricardo, más experimentado, observaba los alrededores, buscando huellas, rastros, cualquier indicio de la presencia de la criatura. El olor, aquel olor nauseabundo, una mezcla de tierra mojada, pelo mojado y algo putrefacto, comenzó a intensificarse.
Estaban cerca. De repente, un aullido. No un aullido de perro, sino un sonido gutural, primal, que hizo que los pelos del cuerpo de Juan se erizaran. La criatura estaba ahí. Se escondieron detrás de un arbusto observando la escena. El nahual era inmenso, su pelaje oscuro brillando a la luz de la luna. Sus ojos rojos y salvajes barrían el monte, buscando presas. Era la personificación del terror, una bestia sedienta de sangre, una pesadilla que se había materializado. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero la determinación en sus ojos no vaciló. Estaba ahí para enfrentar al nahual, para proteger a su familia, para acabar con el miedo que asombraba al pueblo. Ricardo, con la escopeta en mano, apuntó a la criatura. Sabía que un disparo no sería suficiente para derribar al nahual, pero sería suficiente para llamar su atención, para iniciar el enfrentamiento. Disparó. El estruendo ensordecedor resonó por el monte y el nahual soltó un aullido de dolor y furia. La criatura se giró, sus ojos rojos fijos en Ricardo y Juan. Avanzó, sus pasos pesados rompiendo ramas y hojas secas. Era la visión terrorífica, una bestia en furia, decidida a destruir todo a su paso. Juan, sin dudar, tomó una antorcha que había preparado y la lanzó en dirección a la criatura. El nahual retrocedió, asustado por el fuego. Ricardo aprovechó la oportunidad para disparar de nuevo, ahora apuntando a las piernas de la criatura. El nahual tambaleó, pero no cayó. Era fuerte, resistente, casi invencible. La batalla apenas comenzaba, y Ricardo y Juan sabían que tendrían que luchar con todas sus fuerzas para sobrevivir aquella noche. El enfrentamiento se extendió por la madrugada. Ricardo y Juan, trabajando en equipo, intentaban acorralar a la criatura, usando el terreno a su favor. El nahual, por su parte, era ágil y astuto, esquivando los ataques, contraatacando con ferocidad. Juan usaba el fuego para mantener a la criatura a distancia, mientras Ricardo intentaba golpearla con la escopeta. El monte se convirtió en un campo de batalla, con los aullidos de la criatura, los estruendos de la escopeta y los gritos de Ricardo y Juan resonando por la noche. En un momento de descuido, el nahual logró acorralar a Juan. La criatura avanzó, sus garras afiladas listas para desgarrar. Ricardo, viendo a su hijo en peligro, soltó un grito de furia y se lanzó frente a Juan, protegiéndolo con su propio cuerpo. El nahual lo atacó, sus garras rasgando la carne de Ricardo. Juan, desesperado, tomó una estaca de madera que había preparado y la clavó en el pecho de la criatura. El nahual soltó un aullido de dolor, un sonido que parecía venir de las profundidades del infierno. La criatura tambaleó y cayó al suelo, su cuerpo contorsionándose en agonía. El nahual, herido de muerte, comenzó a transformarse. El pelaje oscuro retrocedió. Los músculos se contrajeron, los huesos crujieron. La bestia dio paso a un hombre viejo y cansado, con los ojos llenos de dolor y arrepentimiento. Era Don José. Ricardo y Juan quedaron en shock. El viejo Don José, el hombre que siempre los ayudó, que siempre les aconsejó, era el nahual. La verdad era más cruel que cualquier leyenda, más dolorosa que cualquier herida. Don José, con un último suspiro, intentó hablar, pero las palabras se perdieron en un gemido. Extendió la mano hacia Ricardo, un pedido de perdón, un adiós. Ricardo, con lágrimas en los ojos, tomó la mano del viejo, sintiendo la vida desvanecerse. El sol comenzó a salir, y la luz del amanecer bañó la escena, revelando la tragedia en toda su crudeza. El nahual de la sierra había sido derrotado, pero a un alto costo. La leyenda se había hecho realidad y la verdad era más sombría que cualquier pesadilla. La noticia de la muerte de Don José y la revelación de su identidad como nahual conmocionó al pueblo. La comunidad se dividió entre el luto y el miedo, la compasión y la repulsa. Algunos se negaban a creer. Otros veían la muerte de Don José como una liberación, un fin para la maldición que asolaba la región. Elena, al saber la verdad, sintió una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por la vida de Don José, un hombre que, a pesar de su maldición, siempre fue amable y servicial. Alivio por saber que el peligro había pasado, que su familia estaba finalmente a salvo. Ricardo,
Herido pero vivo, se recuperó lentamente. La cicatriz en su cuerpo era un recordatorio constante de aquella noche, de la batalla que él y su hijo libraron contra el Nahual. Juan, por su parte, maduró rápidamente. La experiencia lo transformó, convirtiéndolo en un hombre más fuerte, más valiente, más consciente de la fragilidad de la vida. Aprendió que el mal no siempre se manifiesta en formas monstruosas, que puede esconderse detrás de un rostro familiar, de una sonrisa amiga. La historia del Nahual de la Sierra, ahora con la revelación de la identidad de Don José, ganó una nueva dimensión. No era solo un cuento de terror, sino una tragedia humana, una historia de maldición y redención. El canal Cuentos de la Noche lanzó un nuevo video, contando la historia completa, desde el ataque a la casa de Elena y Ricardo hasta la revelación de la identidad del Nahual. El video se convirtió en un fenómeno, generando millones de visualizaciones y debates acalorados sobre la naturaleza del bien y del mal, sobre la delgada línea que separa lo humano del monstruo. Elena y Ricardo y el pequeño Juan se convirtieron en símbolos de coraje y resiliencia. Probaron que el amor y la unión pueden superar cualquier adversidad, que la esperanza puede florecer incluso en las horas más sombrías. La leyenda del Nahual de la Sierra, ahora con la revelación de la identidad de Don José, ganó una nueva dimensión. No era solo un cuento de terror, sino una tragedia humana, una historia de maldición y redención. Y así, la vida en el pueblo sigue su curso, pero con una nueva conciencia, un nuevo respeto por las sombras que habitan la sierra y una nueva comprensión de que las leyendas, por más aterradoras que sean, siempre llevan una verdad, una lección, un legado.